¿Puede dar usted un grito de júbilo? ¡Aleluya! Puede tomar asiento. Gracias, Señor. Bueno, en tiempo de milagros, para nadie es un secreto que cada día va en aumento el número de hijos de esta casa. Así que si usted no sabe quién soy yo, hoy yo me presento. Mi nombre es Margie. Soy una hija de esta casa de hace muchísimos años, desde que esta casa inició. Así que muchísimo gusto a los que no me conocen, y aquí estamos para servirles. Amén. Bienvenidos a esta casa. Mis hermanos, hoy yo voy a compartir un tema con ustedes que quizás sea un tema que no le va a sacar a ustedes muchos amenes. Quizás usted no va a pasar al frente y va a brincar. Quizás usted no va a decir aleluya, gloria a Dios. Pero yo quiero decirle a usted que en esta mañana yo no vengo a mover sus emociones. Hoy yo vengo con una palabra directamente del cielo para traer una sanidad y una libertad al pueblo de Dios. Porque si queremos permanecer en este avivamiento, necesitamos un pueblo sano. Porque un pueblo en enfermedad, un pueblo renco no sirve para un avivamiento. En los grandes avivamientos a nivel mundial que se han presentado hace muchos años, cuando venía un avivamiento, había una transformación de cada una de las personas. El que estaba enfermo era sanado, el que tomaba dejaba de tomar, los bares se cerraban. Dice que los policías ya no tenían en qué trabajar, porque aquellos que andaban asaltando, robando casas, se convertían a los pies de Cristo porque tenían un arrepentimiento verdadero y eran parte de un avivamiento que explotó en muchos lugares que no voy a mencionar porque pasaríamos muchas horas en este lugar. Pero es común escuchar decir la frase: perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Estoy arrepentido. Le prometo que yo no vuelvo a hacer esto. No te voy a volver a fallar. Y estas frases son muy trilladas dentro de la iglesia de Cristo. Hoy yo declaro que esas frases no están dentro de esta iglesia. Amén. Y solo están, hoy se terminó. El problema con estas frases, mis hermanos, es que las decimos una y otra vez y creemos que nos arrepentimos, pero al pasar del tiempo volvemos a cometer el mismo error. Y esto me lleva a mí a una palabra, y esta palabra es remordimiento. Diga conmigo remordimiento. Ay, no le escuché. Diga conmigo remordimiento. Y el remordimiento es un sentimiento de culpa. Es un sentimiento de culpa cuando yo cometo un error y me digo a mí mismo: prometo que no lo voy a volver a hacer. Dios, tú sabes mi corazón, yo no vuelvo a cometer este error porque me fue pésimo. Pero el remordimiento tiene una característica, y la característica del remordimiento es que muchas veces pide perdón, muchas veces llora delante de la persona o delante de la presencia de Dios. Pero al pasar del tiempo se le olvida y vuelve a cometer una y otra vez el mismo error. Y es un ciclo vicioso, podríamos llamarlo así, porque volvemos a cometer el mismo error. Amén. Vamos a ver un ejemplo. Vaya conmigo al libro de Mateo 27, 3, 5. Es un gran ejemplo de una persona que tuvo remordimiento
en la palabra de Dios. Un hombre que estuvo cerca de Jesús, lea conmigo, dice, cuando Judas, ¿quién? Cuando Judas, el que lo había traicionado, ¿a quién traicionó Judas? A Jesús. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, ¿sintió qué? ¿Qué sintió? Remordimiento, y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Verso 4, he pecado, le dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, le respondieron, y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Siguiente. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, y luego fue, ¿y qué hizo Judas? Se ahorcó. El remordimiento que Judas sentía lo llevó a ahorcarse. Y hoy, mis hermanos, el Espíritu Santo me decía ayer en la noche, aquellos que practican el remordimiento traen muerte espiritual para su vida. Que así como Judas se ahorcó porque estaba con un gran remordimiento de haber entregado a la persona con la que él caminó. Usted sabe que Judas era un discípulo de Jesús. Él caminaba con Jesús. Él escuchaba a Jesús, cada enseñanza, cada palabra, pero no le importó. No le importó entregar a su maestro, aquel que lo estaba enseñando. Y por unas cuantas monedas de plata, tal vez usted dice, pero es que Judas tenía que ser Judas. Sí, hermano, yo no estoy diciendo que Judas no tenía que cumplir el propósito de Dios, que era entregar a Jesús, porque la palabra se tenía que cumplir. Pero no deja de ser un Judas. No deja de ser aquel hombre que tuvo un gran remordimiento por entregar a su maestro. Y eso le provocó muerte. La muerte espiritual ataca a aquellas personas que viven en un remordimiento constante. Y otros que tuvieron un gran remordimiento, por ahí dicen remordimiento de conciencia. Yo digo remordimiento en el espíritu, aunque no terminan, pastores, el espíritu de convencerlos, porque no se arrepienten. Fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios envía a Moisés a un libertador y lo saca de Egipto. Y usted sabe, mi hermano, bueno, los que están en escuela de obreros sí saben. Usted sabe por qué Dios envía al pueblo de Israel por la ruta más larga para ir hacia la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué no los envió por el trayecto corto para que duraran menos tiempo en llegar? Porque Dios sabía que el pueblo de Israel todavía vivía en esclavitud. Porque Dios sabía que el pueblo de Israel iba a tener un remordimiento una y otra vez, porque Él lo sabe todo. Y el pueblo de Israel pecaba contra Dios una y otra vez. Y cuando veía que la ira de Dios se iba a encender en contra de ellos, iban y pedían perdón y gritaban: ¡Moisés! ¡Moisés! Ahí sí querían a Moisés. Ahí Moisés sí era su libertador. Y Moisés y Aarón, dice la palabra de Dios, que una y otra vez iban a la presencia de Dios, y dice que postraban rostro en tierra, suplicando perdón por el pueblo de Israel. Y dice, miren qué tremendo esto, como un hombre que tiene una relación con Dios sí puede cambiar las decisiones de Dios. Porque si Josué, Moisés y Aarón lo hicieron, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? Si su palabra dice que aún mayores cosas usted y yo haríamos en su nombre. Como Moisés, una y otra vez
clamaba por perdón para el pueblo de Israel. Y Dios decía, está bien, aunque muchas de esas veces le dijo, les voy a dar una lección, como pasó en el monte de Sinaí, en el monte Sinaí, donde Dios le da una lección al pueblo de Israel. Y después sucede con la rebelión de Coré, cuando se abre la tierra y se traga vivos a todas esas personas. Muchísimas personas murieron ahí. Pero ¿qué le quiero decir? Que el pueblo de Israel se remordió una y otra vez. Números 14, 19, 23. 40 años caminando en el desierto, vagando en el desierto, pasó el pueblo de Israel por no arrepentirse de corazón y por hablar en contra de su Señor. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo. Ese es Moisés hablando con Dios. Tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. En el Éxodo el pueblo de Israel sale de Egipto. Y aquí estamos en Números. Desde que salió de Egipto, siguiente verso, el Señor le respondió. El Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono. Siguiente verso. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y aún en el desierto, ninguno, diga conmigo, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí a dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. ¿Sabe, mi hermano? El pueblo de Israel tenía una gran promesa. Una promesa que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. La promesa de la tierra prometida. Para ahí era donde Dios llevaba al pueblo de Israel. Pero este pueblo cada día hablaba en contra de su Señor. Cuando había una dificultad, el pueblo hablaba en contra de su Señor. Hasta que llegó un momento en que Dios se cansó y dijo, basta ya, me pides que los perdone una y otra vez y yo los perdono, pero este pueblo no quiere entender, este pueblo no se quiere arrepentir de corazón, este pueblo yo lo perdono y vuelven a hacer lo mismo una y otra vez, basta ya. Ninguno de ustedes entrará en la tierra prometida. Ve y diles, Moisés, ve y dile que ninguno de este pueblo malagradecido va a entrar en la tierra prometida. Y después viene la historia de los 12 espías. Y de esos 12, solamente 2, Josué y Caleb, hombres arrepentidos de corazón. Una generación diferente, una generación con un arrepentimiento en su corazón. Una generación que Dios levantó en ese momento y dijo, esto es una generación con arrepentimiento en su corazón. De aquí voy a levantar una nueva generación para que puedan entrar a la tierra prometida. Es duro como el pueblo de Israel pasó tanto en el desierto y al final y al cabo cada uno fueron muriendo en el desierto. Hasta que no quedó ni uno de la generación que salió de Egipto, dice la palabra de Dios. Ni uno quedó de la generación saliente de Egipto que entrara a ver la tierra prometida. Y Aarón murió antes de entrar a la tierra prometida. Y Moisés murió antes por desobediente. Muchos podrán decir lo que quieran, pero Moisés desobedeció la voz de Dios. Dios le dio una indicación y Moisés, por su orgullo y su enojo,
hizo lo contrario a lo que Dios le dijo y por eso no pudo ver la tierra prometida. Muchos dentro de las iglesias piden perdón, se arrepienten por sus pecados, pero ¿sabe qué, mi hermano? Quieren seguir pecando, quieren seguir haciendo lo mismo. ¿Vio que yo le dije que usted no iba a decir amén a nada de lo que yo iba a decir? ¿Vio que yo le dije que esta prédica no le iba a sacar un brinco ni un grito? Dura palabra nos está hablando el Señor en esta mañana. Dios no quiere más corazones con remordimiento. Dios necesita, para entrar en un avivamiento, que personas se levanten, que esta casa se levante, y así como proclama que vendrá un avivamiento, o que ya estamos en un avivamiento, sí, yo lo creo también, pero Dios necesita que tú sanes tu corazón de tanto remordimiento. Dios está cansado, mi hermano, de que tú estés una y otra vez pidiendo perdón por los errores que tú sabes que no tienes que cometer y los cometes una y otra vez. Dios está cansado. Dios está cansado de hombres y mujeres que pecan dentro de las iglesias. Hombres y mujeres que sirven en un altar y tienen remordimiento de conciencia. Hoy yo me pregunto, ¿dónde está el temor reverente por la presencia de Dios? Que se suben en un altar sabiendo que antes de subir al altar o el día antes cometieron un pecado, y nada más creen que con venir y decir, Señor, perdóname, y tirarse de panza, Dios los va a perdonar. Sí, Dios te perdona. El problema es que tú a la semana siguiente vuelves a hacer lo mismo. Tiene que haber un hasta aquí en esta casa del pecado. Necesitamos que Dios purifique, aunque sea con fuego, esta casa. Que venga con hisopo y lave estos corazones llenos de pecado. Lo vuelven a hacer una y otra vez. Suben al altar, todos cara de barros, perdóneme la palabra, pero son cara de barros. ¿Qué vas a ministrar al pueblo? Suben a un altar a ministrar la alabanza, a danzar, a predicar la palabra de Dios. Son líderes de pozos, son líderes de talleres, y pecan contra Dios una y otra vez sin tener vergüenza. Mi hermano, si estuviéramos en tiempos de Ananías y Zafira, ay Dios santo, gracias por tu misericordia, mi amor. Tu pecado no se ve quizás, pero trae muerte espiritual. Y quizás tú te ves muy lindo predicando, enseñando, danzando, cantando, tocando un instrumento. Qué lindo es pararse en este altar. Que me vean. Qué carga que soy yo como enseño, como predico. Qué carga soy yo, nadie toca como yo. Sí, tal vez sea cierto. ¿Y por qué el orgullo en tu corazón? Si todo lo que haces es por Él y para Él, porque tú no sirves de nada. Yo no soy nadie parada al frente de ustedes. Solamente soy un vaso de honra que Él quiere usar. Y así cada uno de los que ministran en un altar. Hoy yo le hablo a esta casa. Si quieres ver un avivamiento que de verdad explote en esta provincia de Limón, como lo hemos venido proclamando desde hace muchísimo tiempo, es hora de que tu corazón sea limpio del remordimiento.
Dice la palabra de Dios. En el libro de Juan 3 habla la historia de un principal. Diga conmigo principal. Diga conmigo principal. 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 Oiga, mi hermano Nicodemo era un principal entre los judíos. ¿Verdad que sí, don Mario? Nicodemo era un principal entre los judíos. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. ¿Por qué fue de noche a visitar a Jesús? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué Nicodemo no fue de día? Jesús, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviese contigo o con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, eso le dijo Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Más rápido, chicos. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acá se puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Espíritu está con mayúscula. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Otras versiones dicen que lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Y quién era Nicodemo? Un principal de los judíos, y no sabía que era el nuevo nacimiento. Y escuche lo que Jesús le responde. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Quiere decir que Nicodemo no había nacido de nuevo. Nicodemo no sabía que era arrepentirse. Nicodemo no sabía que era el nuevo nacimiento, pero era un maestro de la palabra. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Nicodemo era un maestro de la palabra. Tenía que haberse ya convertido, tenía que haberse ya arrepentido de sus malos caminos. ¿Cómo era un maestro de la palabra? Hoy yo digo, ¿cómo, Señor, ministran en un altar con el corazón sucio sin tener un arrepentimiento en su corazón? Y peor aún, pastores, hoy como que se ha vuelto de moda en las iglesias. Peco y me voy a contarle, forniqué ayer con la abuela. Como si fuera un triunfo. Sacan pecho y cuentan cuando pecan. En lugar de buscar a tu mentor, a tu pastor y decirle con arrepentimiento de corazón, pequé, caí, no sé cómo voy a hacer, pero necesito una restauración en mi vida. No lo quiero volver a hacer más. Pero hoy van y se lo cuentan a los compas, y ese mejor amigo se le cuenta al otro mejor amigo, y cuando nos dimos cuenta, toda la iglesia sabe que Julanito pecó.
Dios, si usted pecaba, era una vergüenza. Yo estoy desde la iglesia central con los pastores. Y cuando alguien pecaba, como hoy día ellos lo hacen, nadie se daba cuenta que alguien estaba en disciplina por pecado. Y ahora todo el mundo se da cuenta cuando alguien pecó, porque la misma persona que pecó va y se lo cuenta a todo el mundo. Yo no entiendo. Yo no entiendo este nuevo sistema. Pero en tiempo de milagros esto tiene que cambiar. A partir de este momento, a partir de hoy, corazones se arrepienten. Porque el arrepentimiento es un sentimiento o una sensación de culpa. Ay, el tiempo me ganó, hermano. Es una sensación de culpa, pero la diferencia es que cuando hay un arrepentimiento de corazón, tú haces un cambio de 180 grados. Si antes estabas para allá, me arrepiento y voy a caminar en el sentido contrario a lo que yo estaba haciendo, porque yo me estoy arrepintiendo de corazón. Ya no voy a caminar en la misma dirección que he caminado por mucho tiempo. Ahora hago una vuelta de 180 grados y avanzo, y avanzo, y avanzo, y dejo el pecado atrás, dejo lo que me estorba atrás y empiezo a servir al Señor con excelencia. A lo largo de la palabra de Dios, solamente voy a mencionar algunos. En el libro de Jonás hay muchos textos bíblicos que hablan acerca del arrepentimiento. Y yo me pregunto, si Dios lo hizo, si Dios lo dejó escrito, es porque tenemos que poner en práctica el arrepentimiento. Y si lo escribió tantísimas veces en muchos libros de la Biblia, es porque sabía que iba a haber un pueblo con remordimiento y no arrepentimiento, y Él quería hablarnos. En el libro de Jonás nos habla y dice el texto bíblico: conviértase cada uno de su mal camino. O sea, arrepiéntase cada uno de su mal camino. En el libro de Ezequiel dice: aparten su rostro de toda abominación. En el libro de Joel dice: rasguen sus corazones y no sus vestidos, y conviértase a Jehová. Juan el Bautista predicaba. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra. Y avivadores de tiempos pasados como Charles Spurgeon, general de Dios, dice una definición de arrepentimiento: dice, vivir diferente como yo era antes es tener un cambio. John Rice, tal vez usted no lo conoce, pero es un evangelista de renombre. Dice: el hombre que cree en Cristo se arrepiente, y el que se arrepiente es porque cree en Cristo. Otro de los generales de Dios, Moody, decía: si yo tengo un barco lleno de agujeros y estoy en alta mar y solamente tapo algunos, el barco de igual manera se va a hundir. Necesitamos que esta casa, cada uno de sus hijos, entre en un arrepentimiento de corazón. Y tal vez usted dice: no, yo no fornico, no, yo no adultero. Sí, pero tal vez tú te vas de la iglesia y dices: esa vieja sí grita, esa predicadora grita mucho. Ay, no, es que el culto hoy yo no sé qué pasó. Ay, es que ¿qué está haciendo el pastor? Arrepiéntete de tu lengua. Arrepiéntete de tu lengua. Ve que sí necesitamos todos un arrepentimiento. Y esto no es de un día me arrepiento y ya. Un arrepentimiento tiene que ser renovado.
renovado, porque después va a venir el remordimiento a querer entrar cuando ya tú dejaste entrar al arrepentimiento a tu vida. Amén. Hombres, voy a mencionar solamente dos, hombres que tuvieron un verdadero arrepentimiento. Si hablamos de Pedro, ¿qué hizo Pedro? Entregó a Jesús, lo negó, perdón. Negó a Jesús y Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante, tú me habrás negado ya 3 veces. Y Pedro: ¿cómo, Señor? ¡Ay, no! ¿Y qué pasó? Lo hizo. Pero hay una diferencia entre Pedro y Judas. Judas no se arrepintió de lo que había hecho. Judas tuvo un remordimiento y el remordimiento lo llevó a ahorcarse. Pero Pedro, dice que Pedro más adelante buscó a su maestro y se refugió en su maestro. Y dice que Jesús arrulló a Pedro y dice que hubo una sanidad en Pedro. Quiere decir que Pedro se arrepintió verdaderamente de haber negado a Jesús. Margie, ¿por qué dice que Pedro, si la palabra no dice que Pedro se arrepintió? No lo dice, pero a mí en el libro de Hechos me revela que cuando Pedro realizó sanidades es porque Jesús había traído un arrepentimiento a la vida de Pedro. Un hombre que decía: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Una persona con remordimiento no puede decir eso, porque lo que hace es enchamucar al otro. Enchamucar al otro. Cuando usted es una persona llena de remordimiento, ¿usted qué le va a decir a su hermano cuando necesita algo de usted? Lo que tengo te doy. ¿Qué le vas a dar si no te has arrepentido de corazón? Si eres un falso muchas veces. Necesitamos ser como Pedro. Sí, Señor, yo te fallé, yo te negué, pero úsame como instrumento en tus manos. ¿Y qué pasó con Pedro? Ay, Dios mío, Pedro, en el libro de Hechos 2, 14, 18, no lo ponga. Pedro cumplió con la nueva misión del establecimiento de la iglesia de Cristo. Fue el pilar que Dios usó. Convertidos. Pedro mostró al Espíritu Santo de Dios. En el libro de Hechos capítulo 2, léalo en su casa, cómo Jesús restaura a Pedro por su arrepentimiento y lo lleva a algo sobrenatural. Como Dios, después de que Pedro lo negó, le entregó en sus manos el hablar acerca de la persona del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que Jesús nos encomiende la misión de hablar del Espíritu Santo de Dios, pero con verdad en el corazón, con arrepentimiento en el corazón. Y otro, para ya ir cerrando, otro hombre que tuvo un gran arrepentimiento instantáneo fue Pablo. Dice la palabra de Dios que camino a Damasco, Jesús se le aparece como un relámpago, como una luz a Pablo. Y en ese momento Pablo empieza a tener, él no entiende, pero le hace una serie de preguntas a Jesús: ¿quién eres y qué quieres de mí? Eso demuestra un arrepentimiento. ¿Qué quieres de mí? Una obediencia. Pablo, el mayor perseguidor, Saulo, el mayor perseguidor de la iglesia de Cristo, mataba a los cristianos e iba camino a Damasco con una carta para matar a los cristianos también. Pero tiene un encuentro con la presencia de Jesús, un encuentro divino que marcó la vida de Pablo, y le da una serie de indicaciones, y las personas que andaban con él lo llevan, y aparece Ananías y le da las indicaciones. Ananías no el que había muerto, ¿verdad? El otro Ananías, el profeta Ananías. Y Pablo en ese momento tiene un arrepentimiento que le llevó
a ser el gran predicador de los gentiles, a llevar el evangelio a los gentiles, y por él usted y yo hoy conocemos acerca de la palabra de Dios. A Pablo no le importó lo que él pudiera pasar. Él tuvo un arrepentimiento y una conversión divina en ese momento. Mi hermano, necesitamos convertirnos. ¿Quieres ser la iglesia de la ciudad? ¿Quieres el avivamiento? Sí, yo también lo quiero. Pero necesitamos corazones arrepentidos y no corazones en remordimiento. Pablo luchó contra viento y marea hasta lograr llegar a Roma y predicar el evangelio en Roma. Y usted sabe que fue preso, pero fue a predicar el evangelio en Roma. Necesitamos que Dios venga y traiga un arrepentimiento a nuestra vida. No podemos estar un día hirviendo en llamas. No puedes estar un día en avivamiento o en un congreso en avivamiento y al otro día estás, como dice la pastora, como mía de pingüino. Suena feo, pero es la verdad. O eres frío o eres caliente. Y hoy yo quiero que una iglesia entre en un arrepentimiento, entre en una conversión verdadera. El que tú seas mentor, el que tú seas líder, el que tú trabajes con un grupo, el que tú seas maestro de la casa, no quiere decir que tengas una conversión. No quiere decir que tengas el cielo ganado. Esto es muy fuerte. No lo dejes pasar. Necesitamos que el pueblo de Dios esté constante ardiendo en llamas, para que así el avivamiento permanezca, para que así el avivamiento perdure. Póngase sobre sus pies y no pase lo que pasó en Gales, y no pase lo que pasó en Azusa. Hoy declaramos que el avivamiento que ha empezado en esta provincia no se acaba, porque hay almas convertidas a Cristo, hay almas arrepentidas de sus malos caminos. Es un tiempo para entrar en un arrepentimiento genuino, en un arrepentimiento de corazón. No dejes pasar este momento y no dejes que la vergüenza de pasar al altar pueda más que traer un arrepentimiento a tu corazón, un arrepentimiento en tu vida. Todos fallamos en algún momento de nuestra vida, pero hoy el Maestro, hoy Jesús se te aparece como se le apareció a Saulo y le da una nueva misión: arrepentimiento. Thank you.